escuelita dominical, nuestra enseñanza de este domingo. Es un honor. Les quiero comentar de que siempre que nosotros preparamos una enseñanza de esta, lo hacemos con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, porque sabemos que estamos enseñándole a almas, a personas que quieren estar en una eternidad con el Señor. Por eso siempre mi esposa y yo tratamos de que las enseñanzas sean lo más bíblica posible. Bienvenidos, amados, a este segmento a la luz de su palabra. Vamos a continuar el día de hoy con esta serie de Conociendo a Dios. Esta serie es muy importante para nuestra vida porque nos está dando un poquito más de idea de qué es lo que le gusta a Dios, qué es lo que quiere Dios de nosotros. Estamos conociendo realmente al Dios de la Biblia, al Dios de las Escrituras. No al Dios místico, sino al Dios de las Escrituras. Y hoy vamos a aprender un tema muy importante para poder conocer un poquito más al Señor. Este tema es el tema de la omnipotencia de Dios. Y esto es muy importante, amados, porque muchas veces caemos en el error de que nosotros le tenemos que ayudar al Señor. No. Omnipotencia. Ok, gloria a Dios. La omnipotencia la podemos entender siempre y cuando nosotros expongamos nuestro corazón a la luz de su palabra. Lo que nos va a corregir a nosotros, lo que nos va a cambiar es la palabra de Dios. Yo no puedo cambiar a nadie. Ningún hombre puede cambiar a nadie. Eso se lo digo desde el fondo de mi corazón. Si nosotros pensamos que por estar metidos en una congregación 7 días, 24 horas al día, nosotros vamos a cambiar, eso no es correcto. Lo único que cambia al ser humano es la palabra de Dios. Por eso hoy el Señor nos quiere llevar al tema de la omnipotencia de Dios. Es decir, la omnipotencia significa el todopoderoso. Omnipotencia significa todopoderoso. Si nosotros vamos a Génesis 17:1, dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, mire, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. En hebreo significa el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Es decir, aquí no me refiero, aquí no voy a tocar el tema de Abraham, sino el tema de lo que declara el mismo Dios. Yo soy el Dios todopoderoso. Cuando nosotros hablamos de Dios muchas veces no entendemos este atributo. ¿Por qué? Porque nosotros lo limitamos o porque como humano no entendemos la magnitud de este mismo, de esta característica del Señor, de esta característica de Dios. Cuando hablamos del Dios todopoderoso, estamos hablando de un Dios que todo lo puede. Estamos hablando de un Dios que es inmenso en poder. La semana pasada estaba yo hablando acerca de las distancias de la órbita de Plutón y que allí estaba la presencia del Señor. Mas, sin embargo, en esa órbita y en esa característica de las galaxias, que son unas distancias impresionantes y que son muchísimas galaxias, Dios el Todopoderoso sostiene la creación, todo eso a través de su palabra. Cuando Dios decide tener una relación con Abraham, que era un pagano, se presenta como el Dios Todopoderoso. Y esto lo demuestra con la promesa de la promesa de darle un hijo. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué es lo especial? ¿Qué es lo especial de que Abraham y Sara tengan un hijo? Es simplemente tener una relación íntima y ya. Pero lo que nosotros no conocemos o que muchas personas no conocen es que Abraham tenía 99 años. Ya Abraham era abuelito y su esposa además de eso era estéril, es decir, Dios necesitaba hacer un milagro. Solamente Dios lo podía hacer. Y de ellos nació Isaac. Génesis 18:14 dice, pregunta a Dios, ¿hay para Dios alguna cosa difícil?
al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y esa promesa fue cumplida. Solamente Dios trabaja en lo estéril. Solamente Dios trabaja en lo que nosotros pensamos que no se puede hacer. No podemos decirle a Dios cómo hacer las cosas, amados. Y mucho menos decirle a Dios que no debemos aceptar el no de Dios, el no de Él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos que no aceptamos un no de Dios, nos estamos colocando a la misma estatura, sino un poquito más de Dios. Y eso es muy peligroso en nuestra relación con Dios. No podemos empezar una oración y terminarla dándole órdenes a Dios y decirle que lo haga ahora o en este momento. Y se lo digo porque yo cometí ese error. En mis comienzos de mi vida cristiana, yo cometía mucho ese error, porque oraba y comenzaba a decirle, la oración ahora, y reprendo ahora. Y resulta que eso no es bíblico, porque yo no tengo poder sobre nada. Entendamos, amados, nosotros estamos aquí bajo la misericordia de Dios. Job 37:23 dice, Él es todopoderoso, el cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Mire lo que dice Job, y Job lo reconoce. Él es todopoderoso, el cual no alcanzamos. Nosotros nos falta humildad para decir, Señor, sin ti no podemos. Señor, sin ti no lo podemos lograr. Señor, yo he hecho todo lo posible, ya no puedo más. Eso es una señal de reconocer que Dios es todopoderoso. Job 42 dice, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Mi amor, si quiere utilice este. Dice, el que disputa con Dios, responda a esto. Es decir, mire Job lo que está diciendo. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Es de sabio reclamarle al Señor? ¿Es de sabio decirle al Señor, no, tú lo estás haciendo mal? No. Eso no es de sabios. Eso es de personas que no conocen a Dios. Esos son de personas que son altivas. Esos son personas que definitivamente no conocen al Señor. Mateo 19:26 dice, mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahora, amados, para nosotros muchas cosas son imposibles, pero cuando nos meten una cantidad de ideas diciéndole y reclamándole al Señor, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que no se cae una hoja sin que Dios no lo sepa. La palabra del Señor dice que nuestros cabellos están contados por Él. Él sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Cuántos ya están contados, amados, todos. Él lo sabe. Entonces, si nosotros somos un poquito más honestos con nosotros mismos, tenemos que reconocer de que Dios es todopoderoso. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mire lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Porque las cosas invisibles, es decir, lo espiritual, su eterno poder y deidad, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Lo invisible crea lo visible. ¿Para qué? Para que entendamos que a través de las cosas hechas, a través de la creación, no tengamos excusa de que no existe un Dios todopoderoso. La creación habla de su poder. Miremos las estrellas, miremos la luna, miremos la ley de traslación, la ley de rotación, amados. Esas son cosas que se aplican milimétricamente. Porque nosotros somos muy limitados y cuando levantamos al cielo solamente vemos una estrella o un cielo estrellado. Pero la pregunta es, ¿quién sostiene todas esas cosas? Lo que les decía ahora que la semana pasada
estábamos estudiando un poco las distancias tan grandes que hay en el universo, las distancias que hay del planeta Plutón cuando da su órbita. Es una distancia grandísima. Y todo esto es sostenido por el poder de Dios. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí él no está diciendo en el principio pensó Dios crear o en el principio primero se hizo Dios. No. En Génesis 1:1 está declarando de que Dios ya existía y creó los cielos y la tierra. Cuando nosotros hablamos de Génesis 1:1 estamos hablando del poder de creación de Dios que crea las cosas de la nada. Y esto es muy importante. Dios es el único que creó las cosas de la nada. El hombre no puede crear nada de lo invisible ni de la nada. Por eso dice el principio es. Es decir, no había nada en el principio y Dios lo creó. Esto es muy importante aclararlo. Voy a explicar un versículo que ha sido mal interpretado por la tal confesión positiva, de lo cual estoy muy en contra, porque apela mucho a la omnipotencia de Dios y se confunde. Y la voy a leer en dos versiones. Primero la voy a leer en la Reina Valera. Esto está en Romanos 4:17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Está hablando de Abraham delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Pero han tomado estos versículos o este versículo para darle a pensar a las personas de que nosotros, los seres humanos, tenemos poder para llamar a las cosas que no son como si fuesen. Y ahí es donde está el error de esta enseñanza de la confesión positiva. Pero vamos a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos, Romanos 4:17. Esta versión es muy buena porque es muy fácil de entender. Dice, así está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Está hablando de Abraham. Así frente a Dios, Abraham creyó este mensaje. Mire, muy importante, Abraham creyó, de creer, él creyó, porque Dios puede dar vida a los muertos y crear algo de la nada. Aquí Romanos 4:17 está hablando claramente que es Dios el que crea algo de la nada, no es el hombre. Entonces, la Biblia nunca enseña de que el hombre crea algo de la nada. Y esta enseñanza es un error. La confesión positiva es una enseñanza errónea. Desafortunadamente se aplica de la manera errónea, ya que cuando tiene un dolor o hablan de una enfermedad, la respuesta es no lo recibo, no lo declare, decrételo, o no es suyo, o no le pertenece. Amados, esto es simplemente algo erróneo. El crear de la nada es solo poder de Dios, solo le pertenece a Dios. El hablar positivo, movernos en esta falsa enseñanza no es bíblico, no viene de la Biblia. La Biblia no enseña de que nosotros tengamos que declarar cosas positivas, no. Es algo totalmente diferente, la enseñanza bíblica, el positivismo. Entonces, de hecho, el origen de esta enseñanza es de los griegos. Uno de los filósofos que usaba mucho esta enseñanza positiva era Aristóteles y tiene una aplicación y se llama metafísica del lenguaje. Y esto es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque hoy en día esta cuestión de la metafísica se está tocando muchos aspectos de nuestra vida cristiana. Y la palabra es muy importante entenderla. Metafísica, ¿qué significa metafísica? Oscuro, incomprensible e inentendible. La metafísica es algo oscuro, es algo incomprensible y no se entiende. La palabra dice, el que cree todo le es posible, y eso es correcto. Y también dice, al que cree lo que dice le será hecho. Eso es correcto también. Pero el énfasis no está en el decir, el énfasis está en creer. Jesús, si nosotros hablamos de positivismo, y esto es para refutar ese tipo de enseñanza, mire lo que Jesús hablaba. Hablaba de que vendrían falsos profetas. Eso no es nada positivo. Jesús también hablaba de que se multiplicará la maldad en los últimos tiempos. Amados, eso no es nada positivo. Y también decía esto, también decía de que vendrán dolores de parto. Eso no es nada positivo, amados. Vendrán rumores de guerra. Eso no es nada positivo.
Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? No podemos morir declarando positivismo y salirnos de la realidad y simplemente continuamos siendo místicos. Amados, la palabra de Dios es el creer, es fe, pero también es realista, es la realidad de nuestra vida en la cual nosotros tenemos que aplicar la palabra de Dios. A eso es lo que la palabra del Señor está hablando. Aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros corazones, y tener fe de que esa palabra nos va a cambiar, porque hoy en día la relación de Dios es personal. Segunda de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, es decir, el creer, conforme a lo que está escrito. Mire lo que dice aquí, y voy a repetir. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, creer, conforme a lo que está escrito. Es conforme a lo que está escrito que debemos de tener fe. Mire lo que dice, creí por lo cual hablé. Primero creyó y después habló. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Miremos lo que nos enseña Pablo. Primero dice que él cree y después que luego habla. Que él cree la palabra de Dios y después que habla la palabra de Dios. Si nosotros estudiamos Hebreos 11, comienza de esta manera. Es pues la fe, el creer, y el énfasis de entender al Dios Todopoderoso es creer, pero no creer cualquier cosa. Hoy en día creemos cualquier cosa. Hoy en día está hay la enseñanza de que si tú lo repites, eso es tuyo. Imponga manos a esa amados, imponga manos a ese carro y repita lo que es suyo, es suyo, es suyo, es suyo. Y eso va a ser suyo. Eso es falso. No se ponga a trabajar usted para conseguir su carro y va a ver. Hebreos 11, en Hebreos 11, si nosotros leemos todo Hebreos 11, y se los voy a decir es decir, a cada versículo, cómo comienza esos versículos, y vamos a entender que no es por lo que digamos, sino por la fe en el reconocer de que Dios es todopoderoso. Si nosotros comenzamos a declarar cosas que no son, nos vamos a alejar de Dios, amados. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a estar creyendo otras cosas, no vamos a estar creyendo la palabra de Dios. No vamos a creer para poder hablar, como decía 2 Corintios 4:13. Tenemos que creer la palabra de Dios para poder hablar la palabra de Dios. Mire, Hebreos 11, mire cómo comienza. Es pues la fe. Versículo 3, por la fe entendemos. Versículo 4, por la fe Abel. Versículo 5, por la fe Enoc. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 7, por la fe Noé. Versículo 8, por la fe Abraham. Versículo 11, por la fe también la misma Sara. Versículo 17, por la fe Abraham. Versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Versículo 21, por la fe Jacob. Versículo 22, por la fe José. Versículo 23, por la fe Moisés. Versículo 27, por la fe dejó a Egipto. Versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo. Amados, ¿qué más queremos que el Señor nos diga? Es por la fe, en creer la palabra de Dios. En ese tiempo, en el Antiguo Testamento, la fe se daba por medio de los profetas. Hoy en día se habla a través de Jesucristo. Hoy en día la fe viene por Jesucristo y por la única y bendita palabra de Dios. Amados, leamos un poco la palabra y miremos que es por fe en la palabra de Dios, no en nuestras declaraciones positivas, ni ahora, ni porque nosotros lo declaremos o porque lo queramos, lo declaremos y ya. No, amados, esto es una actitud irresponsable porque nos estamos metiendo en algo exclusivo de Dios que se llama la omnipotencia. Cuando nosotros oramos por sanación, hay personas que se sanan, gloria a Dios. Pero también hay personas que no se sanan. Entonces no vamos a creer lo que Dios hace. Entonces no vamos a creer en los milagros del Señor. Lo que pasa es que nosotros no hemos entendido que la omnipotencia de Dios va junto con la soberanía de Dios.
trabajan juntos. Dios es todopoderoso y lo puede todo, pero cuando Él quiere, como Él quiere, en el momento que Él quiera. Nosotros no le podemos torcer el brazo a Dios. ¿Usted sabe qué significa soberanía? La soberanía de Dios significa el que gobierna y controla todo, todas las cosas. Por eso la omnipotencia de Dios y la soberanía de Dios van juntas. Dios lo puede todo, pero es cuando Él quiera. Él sana a quien quiere. Amados, el ser humano no trae realidad nada de lo que dice. Nada. Esto es una falsa enseñanza, no es bíblico. Y lo más grave es que van en contra del atributo que es solo exclusivo de Dios, que es la omnipotencia, el todo poder de Dios. Un ejemplo claro de reconocer está en el Antiguo Testamento. Miremos la actitud de Daniel y sus amigos cuando le preguntaron si adorarían a la estatua de oro. Cuando se presentaron a donde Nabucodonosor, Nabucodonosor les dijo, ustedes tienen que adorar a esa estatua de oro. Vamos a Daniel 3:16. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron, Majestad, no es necesario que le demos explicación sobre esto. El Dios a quien servimos puede salvarnos de su castigo y del horno de fuego. Aquí ellos muestran que conocían al Shaddai, al Todopoderoso. ¿Por qué? Porque ellos decían, nosotros vamos a ser fieles con Dios, no te vamos a adorar tu Dios. Y sabemos que si el Señor es todopoderoso, nos puede salvar del castigo del horno de fuego. Ellos no dijeron, no aceptamos tus palabras, reprendemos tus palabras, eso no es positivo, Nabucodonosor, no lo aceptamos. No, miremos lo que dice el versículo 18. Es más, aunque Él no lo hiciera, mire lo que dicen ellos, aunque Él no lo hiciera, su majestad debe saber que no adoraremos a sus dioses, ni nos arrodillaremos frente a la estatua de oro que has construido. Ellos también dejaron en claro algo, no solamente a Nabucodonosor, sino a nosotros. Si Dios podía salvarlos, Él lo haría. Pero si no, era porque era la santa voluntad de Él de que ellos perecieran. Con eso, Daniel nos da a entender su poder y su soberanía. Amados, muchas veces cuando no se les da esta cuestión de la declaración positiva, algunas personas van a donde lo dijeron o se lo dijeron a los líderes o lo que sea, y simplemente le dicen, mire, no se me dio, yo lo declaré, yo lo decreté y esto no se me hizo. Y simplemente lo único que hacen es que se salen por la tangente, no es que le faltó fe, no es que seguro estaba en pecado. Amados, y esto lo que hace es lastimar corazones, esto lo que hace es alejar a la persona de Dios. Es más, por muchas de estas cosas, muchas personas no se han congregado otra vez y dudan de la voluntad de Dios. Este tipo de enseñanzas, vuelvo y repito, no me voy a cansar de repetirlo, daña a la iglesia de Cristo y lo que hace es alejar a las personas de Dios cuando Él trabajó de toda práctica enseñanza como usted y como yo, lo que nosotros queramos. Es decir, amados, mire, este tipo de enseñanzas lastima, afecta la iglesia de Cristo. No lo vemos, pero déjeme decirle que esta enseñanza aleja a las personas en su relación con Dios. Las aleja. ¿Por qué? Porque están poniendo la fe más en lo que declaran que en lo que realmente es la palabra del Señor. La mayoría de los apóstoles fueron asesinados, apedreados. Y esto sucedió porque no hicieron una declaración positiva. No. A Pablo le cortaron la cabeza. No me corten la cabeza. Yo lo decreto. No, amados. Esto sucedió porque Dios lo quiso así, porque era la santa voluntad de Él. Volvamos a Daniel, en el versículo 19. Entonces Nabucodonosor se enfureció mucho con ellos, se les desencajó el rostro por la ira y ordenó calentar el horno 7 veces más que lo acostumbrado. Se enojó Nabucodonosor porque le hablaron del Dios Todopoderoso y de su soberanía. Y también se van a enojar muchas personas. Cuando nosotros hablamos de amadas, estas prédicas, lo que yo les estoy diciendo aquí no es muy popular.
De hecho, muchas veces me han dicho que yo por qué estoy dando este tipo de enseñanzas. Porque yo ya tengo experiencia en que ese tipo de enseñanzas de la confesión positiva alejan a la persona de Dios. Porque yo personalmente estaba alejado de Dios hasta que el Señor, por su misericordia, me comenzó a iluminar a través de su palabra, que realmente en lo que yo tenía que tener fe era solamente y exclusivamente en la palabra de Dios. Se van a enojar. Si se enojó Nabucodonosor, no se va a enojar otra persona. Amados, que se enoje quien quiera, pero nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. No debemos amedrentarnos. La obligación de toda persona que se sube a un atril es hablar la palabra de Dios y punto. Ya. Depende de nosotros los que recibamos esa palabra, si la creamos o no. Sigamos en Daniel 3, 24 al 26, dice, y esta versión es la versión de Dios para todos, dice, Nabucodonosor se puso de pie inmediatamente y preguntó asombrado a sus consejeros, ¿acaso no lanzamos al horno solo a 3 hombres? Claro que sí, majestad, le respondieron ellos. Y el rey dijo, pero yo estoy viendo 4 hombres desatados y sin quemaduras caminando entre las llamas. Uno de ellos parece un dios. Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí. Y Sadrach, Mesach y Abednego salieron del horno. Todos los alcaldes, prefectos, gobernadores y consejeros que estaban allí presentes se acercaron a los hombres. Todos vieron que el fuego no les había hecho nada, no se les había chamuscado ni un pelo y sus ropas estaban intactas, ni siquiera olían a quemado. Entonces Nabucodonosor dijo, mire para lo que las cosas el Señor las permite y las hace. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Para eso el Señor permite las cosas en nuestra vida, para que nosotros glorifiquemos su nombre. Él envió a su ángel para que salvara a sus fieles servidores. Ellos confían tanto en él que desobedecieron la orden del rey y arriesgaron sus vidas antes que a arrodillarse para adorar a otro Dios. Amados, ojo, que muchas veces cuando nosotros amamos más al pastor, al apóstol, al que sea, amados, al que sea. Yo aquí no estoy hablando de nombre, ni mucho menos, sino el título. Muchas veces nosotros endiosamos a las personas y por eso es que nos suceden las cosas. Por eso es que nos confunden. Por eso es que nosotros nos alejamos de Dios, del que realmente tenemos que estar cerca. Mire lo que dice, mire lo que termina diciendo Nabucodonosor. Ahora doy otra orden. Cualquier persona de cualquier país o de cualquier lengua que hable mal o en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego serán descuartizados. Su casa será destruida hasta que quede convertida en un montón de tierra y escombros. Pues no hay otro Dios que pueda salvar como este. Amados, si nosotros tenemos una situación, vayamos de rodillas al Dios Todopoderoso. Él nos va a dar palabra, nos va a dar esperanza. Amados, y también nos va a dar la salida, pero y si no la hay es porque nos tiene algo mejor. Entendamos, el Dios Todopoderoso actúa de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. Él sabe lo que nos conviene, Él sabe lo que nosotros necesitamos, Él sabe en qué momento dárnoslo. Muchas veces Él no nos da las cosas, es simplemente porque nos falta madurez. Ese Dios que salvó a Daniel y a sus amigos es el que sustenta la creación con su palabra. Él diseñó perfectamente la creación y nos enseña que hay eso, amados, el solo hecho de que la creación está perfecta como Él la hizo, eso nos indica de que hay un diseñador, de que alguien la diseñó. Todas las leyes de la naturaleza funcionan a la perfección. Por lo menos, si una ley se da es porque tiene que haber un legislador. La creación cumple todas las leyes, cada minuto, cada segundo, porque vienen del creador, del legislador. Y esas leyes sostienen la creación. Por ejemplo, la ley de gravedad, las leyes físicas, la ley de la termodinámica, en fin, una cantidad de leyes. Esto nos demuestra
que es la creación que funciona precisamente y milimétricamente y trabaja a una exactitud como un reloj suizo. Se dice que los relojes suizos son los más exactos. A esa perfección trabaja el poder de Dios. Hebreos 1:3 dice, estoy en la palabra de Dios para todos. El Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Amados, si Dios, que es Dios, sostiene el universo y nos sostiene a nosotros con su poderosa palabra, ¿por qué no le vamos a creer a la palabra de Dios? Ese es mi llamado de hoy. No me crean a mí. Vayan a la palabra y créale a su Dios, a ese Dios suyo y al mío, a ese mismo Dios que de Moisés, de Abraham, de Jacob, a ese Dios de David, al Dios de Isaías, al Dios de Jeremías, al Dios que levantó a Cristo de los muertos. A ese créale, no le crea a un humano. Y mucho más, póngalo a prueba. La palabra del Señor nos manda a poner a prueba todo tipo de enseñanza. Lo que pasa es que nos hemos vuelto muy perezosos y muy facilistas, porque solamente nos quedamos con la enseñanza del domingo. Y nos gusta cuando nos dicen, no, vas a tener casas, carros y becas, y nos mueven todo ese tipo de emociones y todo ese tipo de sensualidades que nosotros podamos ver, y nos gusta es cuando se caen, y porque si no se caen, entonces ahí no estaba Dios. No, amados, maduremos, eso es de niños. Colosenses 1:17 dice, Cristo existe antes que todas las cosas y por Él, por Cristo, se mantiene todo en orden. Más claro no canta un gallo, amados. Muchas veces actuamos como si Dios necesitara ayuda para hacer las cosas. Declaramos una cantidad de cosas de esas que ya ni me gusta hablar de eso, porque definitivamente eso es indicio de falta de madurez. Hechos 17:25 dice, Él no necesita nada de los seres humanos, al contrario, les da a todos vida, aire y todo lo necesario. Es el Dios poderoso. Ahora estudiemos algo muy importante en nuestra fe. Hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Cómo así? ¿Y no me está diciendo que Dios es todopoderoso? Claro, Dios es todopoderoso. Pero hay cosas que Dios no puede hacer. Por lo menos, Dios no puede mentir. Dios no puede mentir, amados. No está en Él el mentir. Esa no es su naturaleza. Dios no puede perdonar si no hay arrepentimiento. ¿Cómo así? Eso no es verdad, porque Dios es bueno. Eso es verdad. Dios es bueno, pero miremos Lucas 13:3. Os digo, no antes, si no os arrepintáis, todos perecerán igualmente. Eso lo dijo Jesús. Si nosotros no nos arrepentimos, vamos a perecer igual como cualquier otro tipo de persona, como cualquier otro incrédulo. Dios no puede salvar a nadie si no es por medio de Cristo. ¿Cómo así? Yo no entiendo eso. ¿Cómo así que Dios no salva a nadie? Sí, amados. ¿Y sabe qué muestra eso? Que es que no hemos leído la palabra. En Juan 14:6, mire lo que dice. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y qué pasa con las personas que practican otra religión, que son muy buenas? Sí, si no reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador y no nos arrepentimos para el perdón de pecados, no pasa nada. Porque nosotros no vamos al cielo por lo bueno que somos. Nosotros vamos al cielo porque nos arrepentimos, amados. Y reconocemos que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Esto es como la ley de gravedad. Si tú la violentas, te caes. Es lo mismo con Dios. Dios nos está dando la salida de nuestra manera de vivir errónea. Y nos está dando la fórmula para entrar a la eternidad. Simplemente leámosla, apliquémosla y nosotros vamos a ver el resultado. Entendamos, amados, entendamos, se los pido en el nombre poderoso de Jesús, que esta prédica toque sus corazones, no juzguemos a Dios. Leamos un poquito la palabra. Mire lo que dice Jesús. Jesús no sanó a todo el mundo. Si a él no le dio la gana de sanarlos, no lo hizo y punto.
Mateo 12:39 dice, él respondió y les dijo, la generación mala de adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Tanto milagro que Jesús hizo cuando estuvo aquí, no le creyeron que era el Hijo de Dios. Por eso él dijo, generación mala de adúltera demanda señal. Los que demandan señal son los malos y los adúlteros. Pero mire lo que dijo Jesús. Señal no se le da, no le será dada. Dios no trabaja porque usted quiere. Dios trabaja porque Él sabe, Él conoce, es su voluntad. Él va a trabajar en su perfección. Punto. Amados, si Dios quiere, nos sana. Y si Él no quiere, no nos sana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que aceptar, amados. El único, bueno, hay varios, pero Jesús levantó ay, se me olvidó, al que resucitó, a Lázaro. Jesús levantó a Lázaro, gloria a Dios. Pero la Biblia dice que él se volvió a morir. Ya, todos nosotros nos tenemos que morir. La cuestión es que voy a hacer una prédica acerca de esto, de la eternidad. Nos vamos a ir a la eternidad, ya sea con Dios o ya sea al otro lado. La decisión es tuya. Aquí nos está diciendo el Señor, vengan conmigo, yo soy el Todopoderoso. En estos tiempos he visto muchas personas desafiar la omnipotencia de Dios. He visto a políticos, magnates y a personas en la iglesia. Y debemos de tener mucho cuidado con esto porque todo aquel que ha desafiado a Dios en las Escrituras no le ha ido bien. Aún hoy en día yo he visto muchos casos que desafían al Señor, se burlan de Él. Y el Señor de un momento a otro los hace caer porque lo desafían. Amados, leamos el libro de Job, es un ejemplo de la omnipotencia y la soberanía de Dios. Leámoslo. Romanos 2, del 3 al 6 dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Amados, nadie se va a escapar del juicio de Dios. Versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esto es muy importante. Y aquí el Señor nos está colocando en la tierra. El Señor nos está diciendo, no, espere un momentico. Vamos a pararnos en la tierra. No quiero que usted esté por allá en las nubes. Estamos aquí en la realidad. Mire lo que dice. Y piensas esto, hombre, que tú juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que por su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza. Y vamos a dejar allí. Yo quiero explicar algo aquí. Aquí hay 4 cosas importantes que el Señor declara. 1, benignidad. Dice, tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad. La benignidad de Dios significa soportar de manera sufrida con clemencia, retrasando el castigo para nosotros por amor. Eso es lo que significa paciencia en ese versículo. Gloria a Dios. Wow. Deme un segundito. Benignidad. ¿Qué significa benignidad? Que era la primera. Disposición benigna para con el hombre, disposición misericordiosa para con el hombre. Y aquí la paciencia se está aplicando de una manera sufrida, es decir, el Señor sufre por la paciencia y sufre, y el Señor se dice, yo les estoy enviando mi palabra y les estoy dando oportunidades para retrasar el castigo y lo estoy haciendo es por amor. ¿Y qué significa longanimidad? Que significa extensión de la paciencia. Mire lo que significa, extensión de la paciencia al extremo. Es decir, el Señor tiene paciencia, pero su longanimidad significa que la va a extender aún más. Pero también habla de la ignorancia, que significa no saber por falta de información o inteligencia. Entonces, ¿estamos menospreciando su benignidad? El ser bueno con nosotros. ¿Estamos despreciando la paciencia que es sufrida del Señor con clemencia, retrasando el castigo? Y estamos ignorando la longanimidad, que significa extender esa paciencia.
Y lo estamos haciendo por ignorancia. Y la ignorancia, amados, es no saber por falta de información o inteligencia. Bueno, hoy, si tú no te decides por el Señor, no es por falta de información, porque la información está siendo dada. Pero mire lo que dice en el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, por eso es que no lo aceptan. Por nuestra dureza y por nuestro corazón no arrepentido. Atesoras para ti mismo ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entendamos, amados. El llamar al arrepentimiento no es un pecado. El llamar al arrepentimiento, amados, no significa que vas a dejar de ser tú. Al contrario, cuando nosotros decidimos arrepentirnos al Señor Todopoderoso, decirle: Señor Todopoderoso, yo te quiero, yo te amo, yo me arrepiento de mi vida pasada y yo me arrepiento y reconozco a Jesús como Señor y Salvador. Perdón. Estamos dando un gran paso para esa vida eterna, esa vida dichosa en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo está diciendo muy claro. Si nosotros no lo hacemos, es por la dureza y por el corazón no arrepentido. Amados, Dios esperó 120 años, dice la palabra, que no era pregonero de justicia. 120 años. 120 años Noé les predicó la palabra, pero no le creyeron. Y mucho menos se arrepintieron. Y solo se salvaron 8 personas. Y ya para terminar, aprendamos del rey David en el Salmo 91. Miremos lo que dice. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, mi Todopoderoso, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Quién nos va a librar de eso? Nuestro Señor el Todopoderoso. Con sus plumas te cubrirá. Él, aquí en estos momentos, Él me tiene cubierto con sus plumas. Y debajo de sus alas estoy seguro, amados. Aplíquelo a su vida. Aplíquelo a su vida. Escudo y adarga es su verdad. La verdad de Dios es nuestro escudo. Cuando nosotros andamos en la verdad de Dios, andamos más tranquilos, más en paz. No, cuando andamos en la verdad, hacemos lo que dice el versículo 5. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ese es nuestro Dios Todopoderoso. Ese es el Dios a quien yo le creo. Ese Dios es el que yo les estoy predicando. Ese Dios todopoderoso que me cubre, que me cuida, que creó los cielos y la tierra, que mandó a su Hijo Jesucristo para salvarme a mí, no por bueno, sino porque Él me amaba. A ese Dios yo le creo. Y le creo a la palabra de Él, porque Él la escribió, Él la puso, no solamente para cambiarme, sino para que yo me beneficiara. Y no solamente para cambiarme y beneficiarme, sino para que yo tuviera una relación más íntima con Él, que a final de cuentas es lo que yo más quiero, tener una relación íntima con el Señor. Bien, amados, espero que esta enseñanza haya sido de edificación en su vida y que lo haya acercado un poquito más al Señor. Lo esperamos, amados, el jueves en Cordero y el Señor. Y ahora vamos a saludar a las personas, amados. Carmen y Betty. Carmen y Betty. Gloria a Dios. Mira, amados, vean. Aquí yo tengo a mi suegra, Clara. Ahí por ahí está mi madre, Amanda. Bendiciones, amadas. Por ahí está Roxana. Te quiero mucho, Roxana. A ti, a William, a tus hijos. La hermana Norma Guerra. Dios me la siga bendiciendo. ¿A quién más, mami? A Betty, a doña Carmen. Betty, Dios te bendiga, el Señor está contigo. Doña Carmen, gracias por estar aquí presentes. Dios me la siga bendiciendo. Amados, no siendo más por hoy, creamos en ese Dios todopoderoso. Creamos en ese Dios
que todo lo puede. Creamos en ese Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de Noé, al Dios de Jeremías, al Dios de Isaías, al Dios de David, al Dios de Ezequiel, al Dios de Daniel, al Dios de Pablo, al Dios de Pedro, al Dios de Juan, al Dios de Marcos, de Mateo, a ese Dios que levantó a nuestro Señor Jesucristo para darnos vida eterna. Dios me lo siga bendiciendo, amados. Bye, bye. Eres el león que siempre va conmigo. Aunque eres confiable, no eres predecible.